En Historias de nuestra ciudad estamos con el señor Juan Carlos Donis, sastre, un oficio, un artesano de la moda de tantos años, tantas décadas, aquí en Merlo. ¿Cómo le va? Muchas gracias por recibirnos, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias, Radio Ciudad. Bueno, ¿cómo es que usted, Juan Carlos Donis, se inicia en esta profesión? Y como todo en aquellos tiempos donde uno estudiaba la primaria y en los pueblos que uno nacía, la provincia de Santa Fe al sur, no había secundario. Solamente iban a Rosario, gente pudiente que le podía alquilar a sus hijos una pensión en Rosario para que estudien. En mi caso no ocurría eso. Entonces mi padre me puso a estudiar un oficio. Sin preguntarme si me gustaba nada, me mandó a aprender desastre. Y bueno, y así empezó. Yo tenía 12 años. Iba al colegio a la mañana y a la tarde a la sastrería. Muy bien. ¿Y cómo se traslada a Merlo? ¿Cuándo comienza la actividad en esta ciudad? Y es un poco... tiene unos vaivenes, porque yo de San José de la Esquina me vine a Castelar. En Castelar, por consiguiente no conocía a nadie, ¿no? Cuando uno viene de otro lado, a un Claro. lugar, no conocía a nadie. Bueno, me fui hasta la ciudad, a Liniers, conseguí trabajo ahí. Había un tiempo que había mucho trabajo. Sastrería, cualquier cantidad de trabajo. Todo el mundo se hacía traje a medida. Todo traje a medida. No se compraba confección como ahora que la gente se compra un traje y ya se... No. Entonces había mucho trabajo y ahí conseguí trabajo con un sastre espectacular. Que tuve mucho tiempo, tuve hasta los 20 años. Yo tenía 17 cuando vine de allá de Santa Fe. Y bueno, empecé con este sastre. Después, a los 20 años, dejé, me vino servicio militar, me salvé y dije, bueno, voy a probar más al centro. Y me fui a trabajar al centro. En Capital trabajé con varios sastres, donde iba a pedir trabajo por el diario, porque en ese tiempo elegías el trabajo que querías, cerca de la estación, cerca del subterráneo, para no tener tantos transportes. Y bueno, ahí empecé a trabajar en muchas sastrerías, sastrería de Buenos Aires, que ya no están más, Pío de Leche, Spinelli, Gómez, los sastres de mucha calidad. Y ahí empecé a trabajar y a robar el oficio. Porque si uno se queda solamente con un sastre, aprende un método. Claro. Pero para saber mucho, en sastrería, como en todos los oficios, hay muchos vericuetos de la profesión. Entonces empecé a ir de un sastre a otro, hasta caí a Morón, ya cerca de mi casa. Y ahí en Morón conocí a un chico que tenía la misma edad mía, y le fuimos a pedir permiso, le fuimos a pedir aumento al patrón, al dueño. Claro. Como que yo digo que usted se llama Santillán. Este Santillán tiene mucho trabajo, nos podía dar un poquito más de plata. Si querés ganar plata, ponete una sastrería, me dijo. Entonces le dije a Luis, el compañero mío, empezamos en la casa de él, una pilita en el fondo, a hacer sacos para la ciudad. Y así empezamos. Después me alquilé un local en Ituzaingó en el año 54. Y ahí estuve 8 años en Ituzaingó. Por cosas de la vida me tuve que venir a Merlo, que no conocía Merlo. Yo vine a Merlo, no conocía el Prado Español 2 noches que vine a bailar. ¿Te acuerdas del Prado Español? Sí, sí, sí. Que ahora está Frávega ahí. Bueno, y caí acá a Merlo, desconocido, con familia, con los hijos, con todo. Y bueno, empecé y venía a trabajar conmigo a la noche, porque tenía mucho trabajo, porque no hacía ya para clientes, hacía para una sastrería de Buenos Aires, que estaba ahí por las Cuartetas, me caí corriendo, esta sastrería. Bueno, y tenía trabajo, tenía un taller con 4 personas a la mañana, 2 a la tarde y 1 a la noche.
Y ese muchacho que venía a la noche trabajaba en Ciudad de Merlo, la famosa Ciudad de Merlo, Casas. allá en la esquina de Silpanche y la avenida. Conocía a mucha gente en Merlo, porque era de las bochas, jugaba a las bochas. Conocía a todos los clubes, todos los clubes. Y entonces le dije, vamos a poner una sastrería. Conoce tanta gente, vamos a poner una sastrería. Y él se quería ir de la Ciudad de Merlo. Bueno, fue así. Acá por la calle Juncal 789 vivía la familia Espinazi, que tenían una habitación adelante de todo enorme, antigua, con esas puertas grandes, piso de madera, machín, todo. Y nos pusimos ahí a trabajar, en el año 67. Y ahí empezó el conocimiento en Merlo, con todos los clientes que conocíamos en la... algún cliente mío me vino de Ituzaingó, que me siguió porque tuve 8 años. Y así fue, así fue. Que tuvimos suerte, nos pusimos ahí en la calle Suipacha 579, que está frente al Banco Provincia. Sí, sí. Empezamos a trabajar ahí en el año 70, el 1 de mayo del 70. Y frente al banco cambió toda la vida, cliente. Ese tiempo se hacían hasta las ordenanzas del banco, se hacían traje a medida. Así que teníamos mucho trabajo. Y tuve la mala suerte que él falleció, la pusimos en el 70 y en septiembre del 71 fallece, un ataque al corazón. Un muchacho que era socio mío. Y entonces me quedé yo con la sastrería y trabajé. La verdad que Merlo, para mí, fue como una bendición el trabajo que tuve. ¿Qué edad tiene Juan Carlos? Yo nací el 20 de junio de 1933. Hace un mes cumplí 22. Se lo ve muy bien. Sí, hay que tener la cabeza ordenada. No hay que tener odio, rencor, Sí. envidia. Exacto. Esas cosas es las que arruinan el cuerpo. Sí. Así que no. ¿Cómo está formada su familia? Y tengo, mi señora falleció hace 8 años, van a ser ahora que falleció. Una compañera que estuvo como 60 años conmigo. Una de las cosas que siempre digo yo, que yo estoy bien así, gracias a mi señora, Claro. porque me cuidó, Claro. me cuidó mucho, me cuidó a morir. Bueno, y tengo 4 hijos, un montón de nietos, 9 nietos, 4 bisnietos, tengo mi familia grande. Pero, ¿Alguno sigue el oficio de sastre? no. Es como mi papá era albañil y nunca quise Claro. porque a él no le gustaba que yo tomara frío, Claro. que yo me muera de calor, que haga trabajo pesado. Entonces él me inventó a hacer sastre, porque tenía un amigo que era sastre en ese pueblo. Y le digo, te voy a mandar. Sí, mandalo. Bueno, ¿Cuándo cambió la forma de vestir del argentino? en los 90. Los 90. En los 90. ¿Con la importación? Claro, cuando se ve la importación, cuando Claro. venían los trajes por monedas, qué sé yo. La Claro. gente fue perdiendo la elegancia del argentino. Era uno de los ciudadanos más elegantes del mundo, era el argentino. Sí. Porque nosotros copiamos a Europa. Claro. El argentino en ese tiempo copiaba a Europa, copiaba las costumbres, el trabajo, la conducta, la cultura, toda europea. Cuando vino en los 90 se abrió a Estados Unidos y bueno, ahí empezó la música importada, como dice, todo, lo fue cambiando todo, todo. Porque se vivía de otra forma, mirando a Europa, porque teníamos todos nuestros abuelos europeos, o español, o italiano, o turco. Había en ese tiempo que decían turcos, no eran turcos, pero a todos los que venían de allá, de la zona esa, Arabia, todo eso, que decían turcos. Claro. A mí me enseñó un turco a trabajar. Y después se con un polaco. Pero ahora ya no, sastres extranjeros no hay más, solamente algún boliviano, que son muy trabajadores, pero no son sastres finos. Claro. Como se debe. Tampoco se puede hacer el trabajo que se hacía antes, ¿no? Ahora se aligeró mucho el trabajo. ¿Por qué? Porque la industria
hay producción de telas que necesitan menos trabajo que antiguamente. Claro. Antiguamente era pura lana. Oye, antiguamente uno terminaba un traje negro y había que delustrarlo. ¿Sabes lo que es delustrarlo? Cuando vos lo estás haciendo el traje, la plancha va sacando, le está sacando lustre a la tela. Queda todo de lado de lustre. Y entonces había que delustrarlo a mano, con trapo mojado y plancha. Como la tintorería que hace cuando sacas el vapor, eso, entonces le saca el brillo. Y había que sacarle todo el brillo. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer un traje? Y un traje y 12 días. Un saco y el pantalón. Todo a mano. Todo a mano. Artesanal. Artesanal. Es muy caro. Sí. El tiempo el mundo se lo hacía. Claro. El poder adquisitivo, pero después fueron cambiando las cosas. La gente se puso viste, más práctico. Sí, sí. Oye, esta mañana estaba escuchando que el vaquero más barato vale 80.000 pesos. Claro. La parte económica incide mucho. Y antes era el traje, el chaleco, el sombrero, se vestía de otra manera. El traje, el saco, Sí, chaleco, sí, el pantalón, sí. el sobre todo, Sobre todo, el sombrero, el sombrero. la bufanda y los guantes. Exacto. ¿Por qué? Porque no había calefacción en ningún lado. Claro. En tu casa no tenías calefacción. Sí. Aquí salías a la vereda, a la calle helada. En el tren no había calefacción. Claro. Donde trabajaba no había calefacción. Juan Carlos, y ahora en la actualidad, ustedes ubicados en la calle Juncal, esquina Bolívar, frente a la parroquia Nuestra Señora del Carmen, Sí. además han acoplado otros rubros como relojería, antigüedades. Sí. Mi hijo siempre le gustó las antigüedades. Y yo tenía el negocio y no tenía, la vidriera no decía nada, yo decía sastrería y nada más. Tenía una cortina que ni siquiera se miraba para adentro. Y un día vino y me dijo, ¿para qué? Si vos pagas aquí después, pero tal, me puso ahí unas cositas en la vidriera y ahí empezó con las antigüedades. Claro. Y después la relojería, que es el club que más nos gusta, a mí me gusta mucho la relojería, siempre fui muy aficionado a los relojes. Muy lindo. Sí. Y bueno, y tenemos un poco de todo Bueno, para Juan Carlos, para poder subsistir. le agradezco mucho esta nota, lo saludo. Muchas gracias, Eduardo del Bono. Muy bien. Y Lo felicito. Yo lo felicito por la continuidad de la radio, Bueno. porque hay que aguantar en estos tiempos Sí, la verdad. una pyme como la radio. Sí, y lo felicito por su hombría de bien, su conducta, su trabajo, su empresa, su trayectoria, un verdadero ejemplo en estas historias de nuestra ciudad. Muchas gracias por recibirnos a todo nuestro equipo. Sí, por favor, encantado de recibirlo y de tener este momento de